Me llamo Ernesto Ramírez y he trabajado como guardia de seguridad en la planta embotelladora de Coca-Cola en Guadalajara durante los últimos 5 años. Mi trabajo es rutinario: revisar accesos, vigilar las cámaras y hacer rondines en la planta después del cierre. Nunca he sido un hombre supersticioso, pero lo que viví aquella noche cambió por completo mi percepción de la realidad. La planta cierra a las 10 de la noche y para las 11 los empleados ya han salido. A esa hora todo queda en silencio, salvo por el zumbido de las luces industriales y el eco lejano de los camiones en la carretera. La noche en la fábrica siempre tiene una sensación extraña, como si el aire pesara más, pero nunca le di importancia hasta que ocurrió aquello. Eran las 3 de la mañana cuando hice mi ronda de rutina. El viento soplaba fuerte y un par de latas rodaron por el suelo. Caminé hacia la entrada principal, revisando que todo estuviera en orden, cuando lo vi, justo afuera de la reja, un hombre con el uniforme de la empresa esperando en la oscuridad. Estaba quieto, mirando hacia la planta con una postura rígida, como si estuviera congelado en el tiempo. «Señor, ¿necesita algo?», le pregunté, pero no respondió. Me acerqué unos pasos, notando que su uniforme era un modelo antiguo, con un logotipo descolorido que la empresa había dejado de usar hace más de una década. Sus manos estaban metidas en los bolsillos y su rostro se veía borroso bajo la tenue luz del alumbrado público. Dudé por un momento, pero volví a hablarle. «Señor, ya no hay turnos. La planta está cerrada. Si necesita información, debe venir en horario de oficina». El hombre giró la cabeza hacia mí con un movimiento lento y antinatural. Sentí un escalofrío. En ese instante parpadeé y él desapareció. Me quedé congelado, incapaz de comprender lo que acababa de ver. Revisé la zona con mi linterna, pero no había rastro de él. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, por el cansancio tal vez. Pero cuando revisé las cámaras de seguridad, mi sangre se heló. Ahí estaba él, de pie, frente a la reja, quieto como una estatua. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, simplemente se desvanecía. No se movía, no caminaba, solo desaparecía. Me froté los ojos y revisé la grabación varias veces. No había ninguna edición, ningún corte. Era real. Decidí no decir nada en ese momento. ¿Quién me iba a creer? Pero la curiosidad me carcomía. Durante mi siguiente descanso, le pregunté a un compañero de mantenimiento si alguna vez había escuchado historias extrañas sobre la planta. Me miró con seriedad y dijo: «¿Viste al tipo del turno de la madrugada?». Asentí lentamente. Él suspiró y se cruzó de brazos. «Hermano, ese tipo murió aquí, hace como 20 años. Se llamaba Martín. Era un operario de línea nocturna y una noche se quedó encerrado en el área de calderas cuando hubo un fallo eléctrico. Nadie se dio cuenta hasta el día siguiente. Lo encontraron ahí, atrapado, asfixiado por el calor y el vapor. Desde entonces, dicen que sigue esperando su turno». Sentí un nudo en el estómago. No sabía qué responder. Cuando volví a la garita de seguridad, revisé el archivo de empleados antiguos. Pasé hoja tras hoja hasta que lo encontré. Martín Herrera. Fallecido en servicio, 3 de agosto de 1998. La foto que acompañaba su expediente me dejó sin aliento. Era él, el mismo hombre que vi parado afuera de la reja, con el mismo uniforme antiguo, con la misma mirada vacía. Cerré el archivo de golpe y traté de sacarme la imagen de la cabeza, pero no pude. Desde entonces, a veces siento que me observa en mis rondines nocturnos. Hay noches en que el aire se vuelve sofocante en la garita, como si la temperatura subiera repentinamente. Hay momentos en que veo una sombra reflejada en las cámaras, siempre cerca de la entrada, siempre en el mismo lugar donde lo vi aquella noche. Nunca volví a hablar de esto con mis compañeros, pero cada vez que doy mi ronda a las 3 de la mañana,
evito mirar hacia la reja, porque sé que si lo hago, lo veré allí, esperando su turno. Mi nombre es Ricardo Salinas y trabajé en la planta embotelladora de Coca-Cola en Ciudad Juárez por más de 15 años. Lo que voy a contarles no es una historia que haya leído en internet o una leyenda de pasillo. Esto me pasó a mí y a algunos compañeros, y hasta el día de hoy sigo sin encontrarle una explicación lógica. Si alguien puede dármela, se lo agradecería. Todo comenzó en 2015. Yo trabajaba en el área de control de calidad, verificando que cada botella tuviera el nivel correcto de líquido, sin residuos ni imperfecciones. Era un trabajo monótono, pero lo prefería a estar en las líneas de producción, donde el ruido de las máquinas era ensordecedor. Una noche, durante el turno de madrugada, noté algo extraño en una de las botellas que pasaban por la cinta transportadora. El número de serie impreso en la etiqueta no correspondía a ningún código registrado. Para quienes no lo sepan, cada botella tiene un número de serie único que permite rastrear el lote al que pertenece. Pero este número no era normal. No tenía la estructura habitual y, lo que es más raro, parecía estar medio borrado. Pensé que era un error de impresión, así que aparté la botella y la llevé a mi supervisor, el ingeniero Mendoza. Cuando vio el número, su rostro cambió. No dijo nada, solo me pidió que lo acompañara a su oficina. Cerró la puerta con seguro y me preguntó si le había dicho a alguien más. Negué con la cabeza. Mendoza suspiró y sacó un viejo cuaderno del cajón de su escritorio. Pasó varias páginas hasta que encontró lo que buscaba y me mostró una anotación hecha a mano. Era una lista de números de serie y el mío estaba ahí. «Escucha bien, Ricardo», me dijo en voz baja. «Si alguna vez ves este número de serie en una botella, no la toques, no la abras y, sobre todo, no permitas que llegue a distribución. Métela en la trituradora y olvídate de ella». No entendí nada, pero asentí. La botella terminó destruida y pensé que ahí quedaría todo. Me equivoqué. 2 noches después, mientras hacía otra revisión, vi pasar otra botella con el mismo número de serie. Mi piel se erizó. La tomé rápidamente y me dirigí a la trituradora, pero algo me hizo detenerme. Tal vez fue la curiosidad o tal vez fue el hecho de que la botella estaba más fría de lo normal. No como si hubiera salido de un refrigerador, sino como si tuviera algo dentro que absorbiera el calor. La giré en mis manos y me di cuenta de que el número de serie ya no estaba medio borrado. Ahora era perfectamente visible. Algo no cuadraba. Decidí guardármela y llevármela a casa. Esa fue la peor decisión que pude haber tomado. Apenas llegué, puse la botella en la mesa de la cocina y me quedé observándola. Parecía una botella normal, pero algo en ella me inquietaba. Contra mi mejor juicio, tomé un destapador y la abrí. El gas salió con un siseo largo y más fuerte de lo normal. Me asomé para ver el líquido en su interior, esperando encontrar algo fuera de lugar, pero lo que escuché me paralizó. No sé cómo describirlo con exactitud, pero juro que dentro de la botella escuché un grito. No era el sonido del gas escapando. No, era un grito real, como si alguien estuviera atrapado dentro. Solté la botella de inmediato y el líquido se derramó sobre la mesa. Su color era más oscuro que el de una Coca-Cola normal, como si estuviera mezclado con algo más. El miedo me invadió. Limpié todo y tiré la botella a la basura, tratando de convencerme de que había imaginado todo. Pero entonces, en la madrugada, desperté con una sed intensa. Fui a la cocina por un vaso de agua y en la penumbra vi algo que me heló la sangre. La botella estaba de vuelta en la mesa. Creí que estaba alucinando. Me acerqué lentamente y la toqué. Estaba fría, igual que antes.
El número de serie brillaba con una luz tenue, como si hubiera sido impreso con tinta fluorescente. Esta vez no la abrí. La tomé con una bolsa y la llevé afuera, la arrojé en un bote de basura de la calle y regresé a casa temblando. A la mañana siguiente, fui al trabajo con la intención de hablar con Mendoza, pero cuando llegué, me enteré de que había pedido su transferencia a otra planta, sin dar explicaciones. Nadie sabía por qué. Esa misma tarde, me quedé hasta tarde en la fábrica, buscando información en los archivos antiguos, y fue entonces cuando lo encontré. En 1992, hubo un incidente en la planta de Ciudad Juárez. Un lote de botellas fue retirado del mercado porque más de 30 personas reportaron intoxicación severa tras beber de ellas. Algunos sufrieron alucinaciones. Otros afirmaban haber escuchado voces dentro de las botellas. Un hombre incluso dijo que vio una figura dentro del líquido, moviéndose lentamente como si intentara salir. El número de serie de ese lote era exactamente el mismo que había visto en mis botellas. Salí de la oficina con un sudor frío corriéndome por la espalda. Alguien debía haber cometido un error en el sistema y estaba reimprimiendo ese número maldito. Fui directo al área de producción y empecé a revisar las botellas en la línea. Mi corazón latía con fuerza. No podía permitir que otra botella con ese número llegara a los consumidores. Entonces la vi, pero esta vez no estaba sola. Había decenas de botellas con el mismo número de serie, todas perfectamente alineadas, esperando ser selladas y enviadas a las tiendas. Sin pensarlo, tomé un palo de metal y empecé a empujarlas fuera de la línea. Varias cayeron y se rompieron en el suelo. El líquido negro se esparció y, por un instante, juro que escuché un susurro salir de él. Sentí una presión en mi cabeza, como si algo me susurrara directamente dentro del cráneo. Entonces, las luces parpadearon y un grito desgarrador llenó la fábrica. No sé qué pasó después. Me desperté en la enfermería con un fuerte dolor de cabeza y el supervisor preguntándome qué demonios había hecho. Intenté explicarlo, pero mi lengua se sentía pesada, como si algo me impidiera hablar. Al día siguiente, cuando intenté buscar pruebas del lote en el sistema, no encontré nada, ni registros, ni reportes, ni siquiera existía el archivo del incidente de 1992. Era como si alguien hubiera borrado toda evidencia de su existencia. Desde ese día, me aseguré de nunca volver a tocar una botella con un número de serie que no reconociera. Me alejé del área de producción y pedí mi traslado. Un año después, renuncié. Hoy en día, cada vez que abro una Coca-Cola, reviso el número de serie. Y cuando escucho el siseo del gas escapando, siempre tengo miedo de escuchar algo más dentro.